Bien, buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, Bienvenidos a esta clase de inicio de este libro, El Predicador y la Oración. Vamos a dejar a nuestro hermano Rolando para que ore y así iniciamos. Gracias, pastor. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús nos dirigimos a ti, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Que nosotros menguemos y que tú crezcas, Señor. Que esta nueva experiencia, Señor, en este nuevo estudio bíblico, en este libro, Señor, que sea de gran edificación como lo fue el anterior, Señor. Que nuestra mente esté receptiva a tu palabra, que todo espíritu de distracción se vaya, que estemos, Señor mío, como vasijas vacías para recibir algo poderoso para nuestras vidas, para aprender, Señor, y también para enseñar, para compartir lo que vamos a aprender. Gracias te doy por la vida de mi pastor Jonathan Stud, por el hermano Jaime, por Wendy, por todos los que nos vamos a reunir en esta noche, por la hermana Elina, que seas tú, amado Dios, iluminándonos, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento para que tu palabra hoy sea de gran edificación para nuestras vidas. Señor, gracias te damos por este día, gracias porque ya estamos en nuestros hogares y estamos bien, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, aquí está el contenido de este libro. En el contenido es un libro que no es muy extenso, tiene 20 capítulos. Eh, yo pienso que no vamos a durar mucho, quizás leyendo. Bien, vamos a comenzar entonces aquí. Hombres de oración necesarios. Estudia la santidad universal de la vida. Toda tu utilidad depende de esto, porque tus sermones duran 1 o 2 horas. Tu vida predica toda la semana. Si Satanás puede tan solo hacer de un codicioso ministro un amante de la alabanza, del placer, del buen comer, él ha arruinado su ministerio. Entrégate a la oración y recibe tus textos, tus pensamientos, tus palabras de Dios. Lutero pasó sus mejores 3 horas en oración. Robert Murray M'Cheyne. Estamos constantemente en una situación difícil, sino en una tensión para idear nuevos métodos, nuevos planes, nuevas organizaciones para avanzar en la iglesia y asegurar la ampliación y la eficiencia del Evangelio. Esta tendencia del día tiende a perder de vista al hombre o hundirlo en el plan u organización. El plan de Dios es hacer mucho del hombre, mucho más de él que de cualquier otra cosa. Los hombres son el método de Dios. La iglesia está buscando mejores métodos. Dios está buscando mejores hombres. Había un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. La dispensación que anunciaba y preparaba el camino para Cristo estaba ligada a ese hombre, Juan. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La salvación del mundo proviene de ese hijo acuñado. Cuando Pablo apela al carácter personal de los hombres que arraigaron el Evangelio en el mundo, resuelve el ministerio de su éxito. La gloria y la eficiencia del Evangelio están en juego con los hombres que lo proclaman. Cuando Dios declara que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrarse poderoso a los que tienen corazón perfecto para con Él, declara la necesidad de los hombres y su dependencia de ellos como un canal a través del cual ejerce su poder sobre el mundo. Esta verdad vital y urgente es algo que
que esta era de maquinaria es apta para olvidar. Olvidarlo es tan pernicioso en la obra de Dios como lo sería golpear el sol desde su esfera. Oscuridad, confusión y muerte seguirán. Bien, si alguien más desea leer, puede continuar aquí. No sé si Rolando puede ayudarnos. Lo que la Listo, iglesia necesita. listo, pastor. Lo que la iglesia necesita hoy no es más maquinaria o mejor, no nuevas organizaciones o más ni métodos novedosos, sino hombres a quienes el Espíritu Santo pueda usar, hombres de oración, hombres poderosos en oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de los hombres. No viene sobre maquinarias, sino sobre hombres. No unge planes, sino hombres, hombres de oración. Un historiador eminente ha dicho que los accidentes de carácter personal tienen más que ver con las revoluciones de las naciones de que los historiadores, filósofos o los políticos democráticos permitirán. Esta verdad tiene una aplicación completa en el Evangelio de Cristo. El carácter y la conducta de los seguidores de Cristo cristianizan el mundo, transfiguran naciones e individuos. De los predicadores del Evangelio es eminentemente cierto. Tanto el personaje como la fortuna del Evangelio están comprometidos con el predicador. Él hace o estropea el mensaje de Dios al hombre. El predicador es el tubo dorado a través del cual fluye el aceite divino. El tubo no solamente debe ser dorado, sino abierto e impecable. Ese aceite puede tener un flujo completo, sin obstáculos y sin desperdicio. El hombre, el hombre hace al predicador, Dios debe hacer al hombre. El mensajero es, si es posible, más que el mensaje. El predicador es más que el sermón. El predicador hace el sermón, como la leche que da vida. Del seno de la madre no es más que la vida de la madre. Así que todo lo que el predicador dice está teñido, impregnado de lo que es el predicador. El tesoro está en la vasija de barro, y la esencia de la vasija se impregna y puede decolorarse. El hombre, el hombre completo, yace detrás del sermón. La predicación no es el desempeño de una hora, es el flujo de una vida. Se necesitan 20 años para hacer al hombre. El verdadero sermón es un asunto de la vida. El sermón crece porque el hombre crece. El sermón es fuerte porque el hombre es fuerte. El sermón es santo porque el hombre es santo. El sermón está lleno de la unción divina porque el hombre está lleno de la unción divina. Ok, páralo ahí, páralo ahí. No sé si estamos entendiendo, ¿verdad? Lo que el autor E. M. Bones está refiriéndose con relación a la predicación y a esa relación inseparable que hay entre el predicador y la predicación. Eh, yo recuerdo que la primera vez que yo leí este libro, que fue como en la década de los 90 por ahí, de verdad que esto impactó grandemente mi vida porque uno entiende como lo vimos en la clase anterior, en el libro anterior, que la predicación es algo simplemente técnico, estructural, de nosotros sentarnos, organizar nuestra conferencia. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Eso lo puede hacer cualquier orador, también lo puede hacer. Hay buenos conferenciantes, hay buenos oradores, locutores, profesionales del micrófono, que pueden hacer eso y pueden hacer más de ahí. Pero la predicación no es simplemente pararse en un púlpito y hablar de la Biblia. No, es más que eso. Entonces dice aquí que
el hombre hace un mensaje, pero Dios es quien hace al hombre. Y Dios va formando a ese hombre, lo va formando, lo va preparando, lo va capacitando para que pueda desarrollar una predicación ungida. Dice que el sermón crece porque el hombre crece. El sermón es fuerte porque el hombre es fuerte. El sermón es santo porque el hombre es santo. Y algo que yo meditaba en eso es que yo he escuchado muchos sermones. ¿Cuántos sermones usted no ha escuchado en el tiempo que usted tiene en el Evangelio? Ahora la pregunta es, ¿usted recuerda esos sermones? ¿Se acuerda con lujo de detalle todo lo que se dijo? Generalmente uno se les olvida, se le olvida. Quizás se te pueden quedar algunas palabritas, ¿verdad? Del mensaje y tú dices, wow, muy buen mensaje, muy buena prédica. Y se te puede quedar como una idea de lo que el pastor predicó, pero quizás tú no puedas decir con lujo de detalles todo lo que el pastor expresó en la predicación. ¿Por qué? Porque está comprobado que la gente se olvida. Sin embargo, hay una semilla que queda sembrada en el corazón del hombre, que esa es la semilla que Dios hace crecer, que es su palabra y que no retornará a él vacía. Si alguien más quiere decir algo de lo que ha podido ver o entender de esta partecita, lo puede decir. Dios le bendiga, hermano. Una de las cosas que yo voy, como quien dice, puedo repetir lo mismo que usted acaba de decir. En verdad, uno de los pastores que yo veo muchos sermones y que me encanta es el pastor Sugel, Michelén. Pero por bueno que han sido los sermones, es como usted dice, no me acuerdo de algún, no me acuerdo. Me puedo Mm, acordar de algunas frases, de algunas cositas, pero no. Como que es algo como, es como cuando a uno le dan, como cuando uno le dan un consejo en la casa a un niño que le entra por un oído y le sale por el otro. Y uno dice, es que tú no entiendes, pero nosotros somos adultos y mm, estamos bien enfocados escuchando el sermón, pero no nos acordamos. No podemos, mm, no podemos acordar si pusimos buena atención del sermón del domingo, no por varios días. Estamos hablando, no puede decir unos 5 días y ya, máximo. De ahí ya como que, yo digo que al día siguiente ya se está olvidando de todo lo que se habló del domingo. correcto, correcto. Entonces, sin embargo, las acciones, esas no se olvidan. Es decir, cuando ese predicador baja del púlpito y en su vida diaria, como él se desenvuelve, o lo que hace o deja de hacer, esa también es una manera de predicar. Y ese mensaje que es la vida de ese predicador nunca se olvida. Eso sí no se olvida. Se puede olvidar lo que él dijo, pero no se puede olvidar lo que él hizo o hace. Amén. Vamos a continuar entonces. No sé si alguien más quiere decir algo. Aquí escribieron, dice amén. Ok. Vamos a continuar entonces aquí. Pablo lo llamó mi evangelio. Seguimos, Rolando. Pablo lo llamó mi evangelio. No es que lo haya degradado por sus excentricidades personales o lo haya desviado por una apropiación egoísta, sino que el evangelio fue puesto en el corazón y el alma del hombre Pablo, como una confianza personal para ser ejecutada por sus rasgos paulinos, para ser incendiada y potenciada por la energía ardiente de su alma ardiente. Los sermones de Pablo, ¿qué eran? ¿Dónde están? Esqueletos, fragmentos dispersos, a flote en el mar de la inspiración. Pero el hombre Pablo, más grande que sus sermones, vive para siempre, en forma completa, características y estatura, con su mano moldeadora sobre la iglesia.
La predicación no es más que una voz. La voz en silencio muere. El texto se olvida. El sermón se desvanece de la memoria. El predicador vive. Amén. Ustedes ven lo mismo que hablamos. Es decir, que la mayoría de los mensajes o los sermones como tal se olvidan. La gente se olvida, pero el predicador vive. Es decir, la vida del predicador es más importante que su mensaje. Si el mensaje si el predicador está vivo, los mensajes que va a dar son mensajes vivos. Si el predicador es santo, los mensajes que va a dar son mensajes santos, porque Dios fluye a través de vasos limpios. Dios, nosotros siempre decimos, Dios no usa vasos sucios. Lo decimos como un cliché, aunque es una realidad. Dios utiliza hombres que se pongan en sus manos, que purifiquen sus vidas en la sangre del Señor y que procuren su santidad. De que Dios puede utilizar un impío, bueno, en determinado momento lo ha hecho, como lo hizo con Ciro. Ustedes recuerdan ese rey que era impío, llamado Ciro, y Dios lo utilizó y le llamó mi siervo. Pero no es una normalidad. No podemos decir que Dios siempre va a utilizar un, un vaso, un vaso sucio. Si vamos a utilizar una cuchara o un plato o un vaso y el vaso está sucio, decimos, no, yo no voy a beber agua ahí. Yo primero lo friego y después lo utilizo. Asimismo Dios. Si el Señor te va a usar, lo primero es que comienza a purificarte a ti, a tratar contigo, a limpiarte, para que seas un instrumento de bendición para otros. Hay un texto que yo quiero que, si el hermano Rolando lo puede buscar, para que ¿Qué? ustedes vean lo que estamos diciendo, que se apoya en 2 de Timoteo 2:21, Segundo de Timoteo, ¿qué? 2:21. La mayoría de los hombres que Dios usó en el pasado poderosamente fueron hombres que se dedicaron a la vida de oración en secreto, hombres que trabajaron primero con su interior. Hoy en día la gente quiere buscar cámara, buscar view, pues, ser famoso, y Dios no nos ha mandado a eso. La fama viene como un resultado puede venir si Dios lo permite así, pero tu intención no debe ser esa, tu motivación no debe ser esa. Entonces, Rolando, si lo tiene, según de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oiga el requisito que Dios pone ahí. Si alguno se limpia, ese sí es un sí condicional. Dios pone una condición. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿será que será instrumento para honra, útil al Señor, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra? Entonces es importante llevar una vida no perfecta, porque no somos perfectos, pero llevar una vida justa y una vida santa delante de Dios. Porque muchos se agarran, no, hay gente que se agarran de eso y dicen, no, todos somos pecadores y todo el mundo lo hace. Ah, porque todo el mundo lo hace, ya una licencia para que tú lo hagas. Pero Dios tampoco no te está dando una licencia por el hecho de que todos somos pecadores, de que tú vives en pecado. No, el Señor dice que me escucha. Hermano. Sí, ahora sí. El que ha nacido de Dios dice que no practique el pecado. Entonces, si tú estás viviendo una vida practicando el pecado como si fuera un deporte, es una señal de que tú no has conocido a Dios, porque el que conoce a Dios realmente
procura vivir para Él y vivir una vida de santidad. Bien, Rolando, no sé si quieres decir algo, Rolando, con relación a ese texto que leíste. Pues lo que usted está diciendo sí que ocurre, ¿no? Hay prédicas que dicen que no, que uno puede seguir en esa vida que lleva y seguir, que a veces se basan en que los dones no son irrevocables. O sea, Ujú, que yo puedo tener ese don y nunca se me va a quitar, pero y mi vida que, y mi testimonio que, entonces yo soy de los que piensan que el Señor usa es vasijas limpias, ¿sí? Es como ujú, cuando uno va a tomar agua, uno no va a buscar un vaso sucio, uno ujú, busca es un vaso limpio y así es con el Señor. Igual lo que usted dice, pastor, es así, o sea, no somos santos, ni nunca lo vamos a hacer, pero ujú. sí tener esa conciencia de que estar dispuestos para ser usados por el Señor, pero limpios, ¿sí? Claro, apartarse, no llevar una vida de pecaminosa, de práctica pecaminosa, Una vida oculta. una vida oculta. O sea, por eso ustedes ven tantos escándalos hoy en día, precisamente en predicadores que predican muy bien, pero entonces cuando bajan del púlpito son otra cosa, viven como doble vida y eso no es agradable delante de Dios, ni tampoco la iglesia es beneficiada en ese sentido. Vamos a continuar entonces aquí. El sermón. Hermano, Ujú, si yo quería opinar un poco sobre lo que estaban diciendo, sí. porque alguna vez, alguna vez, bueno, no, cuando Dios transforma a un pecador, eh, sabemos que eso no le está dejando saber a la otra persona que no es para, que eso no es como una licencia, como usted dice, que podemos pecar, pero el ojo humano entre la misma congregación o en la misma iglesia puede acusar a esa persona y decirle siempre tú estás, de que tú no has cambiado, de que tú siempre haces, por cualquier cosa que haya hecho, le trae todo el pasado tratando de ponerle una nube negra encima a esa persona que Dios está utilizando en el momento, que puede decir, oh, pero eh, tú con tantas cosas malas que has hecho en tu vida, ahora tú no pudieras estar trabajando o estar haciendo un oficio en la casa pastoral o en la iglesia, en lo que esté haciendo. Entonces, es algo que también tenemos que ver y tener cuenta sobre eso, que nosotros, el ojo de nosotros también puede torpecer a una persona que Dios esté utilizando. Sí, correcto, correcto. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, tu vida antigua, no importa lo que tú hiciste en el pasado, eso quedó atrás y Cristo lo perdonó. Pero estamos hablando de una persona que en el presente, en el presente, esté utilizando el púlpito o utilizando el canal para predicar a Cristo y a la vez no viva una vida a la altura de ese mensaje que está predicando. Entonces, si tú no vives lo que está predicando, si tú no, o sea, ¿cómo tú vas a hablar, por ejemplo? Vamos a suponer que tú vas a hablar del perdón. Yo estoy predicando, hermanos, hay que perdonar, el perdón. Pero entonces tú tienes como 20 hermanos ahí atravesados en tu corazón y no lo has perdonado. Entonces, eso no da gloria a Dios. Y hay que entender eso, hermano, porque se escucha bien bonito y bien técnico. Oh, sí, el cristiano, pero en la práctica, la realidad es otra. Sabemos que todas las iglesias, no hay iglesia perfecta, todas las iglesias tienen problemas, situaciones, pero nosotros estamos
llamados por Dios a imitar a Cristo y a vivir en su santidad. O sea, y en eso debemos tener mucho cuidado porque Dios es santo y eso debemos tenerlo siempre presente. Amén. Vamos a continuar entonces. El sermón no puede elevarse en sus fuerzas. El sermón no puede elevarse en sus fuerzas vivificantes por encima del hombre. Los hombres muertos dan sermones muertos y los sermones muertos matan. Todo depende del carácter espiritual del predicador. Bajo la dispensación judía, el sumo sacerdote había inscrito en letra con joyas en una portada de oro: santidad al Señor. Por lo tanto, cada predicador en el ministerio de Cristo debe ser moldeado y dominado por ese mismo lema sagrado. Es una vergüenza que el ministerio cristiano caiga más bajo en santidad de carácter y santidad de objetivo que el sacerdocio judío. Jonathan Edwards dijo: continué con mi ansiosa búsqueda de más santidad y conformidad con Cristo. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. El evangelio de Cristo no se mueve por olas populares, no tiene poder de autopropagación. Se mueve como se mueven los hombres que tienen a su cargo. El predicador debe personificar el evangelio. Sus rasgos divinos, más distintivos, deben encarnarse en él. El poder restrictivo del amor debe estar en el predicador como una fuerza sobresaliente, excéntrica, dominante y autoconsciente. La energía de la abnegación debe ser un ser, su corazón, su sangre y sus huesos. Debe salir como un hombre entre los hombres, vestido de humildad, permaneciendo en la mansedumbre, sabio como una serpiente, inofensivo como una paloma. Los lazos de un siervo con el espíritu de un rey en lo alto, real, porte independiente con la simplicidad y la dulzura de un niño. El predicador debe arrojarse con todo el abandono de una fe perfecta, autovaciante y un celo egoísta, en su trabajo por la salvación de los hombres. Los mártires vigorosos, heroicos, compasivos e intrépidos deben ser los hombres que se apoderan y forman una generación para Dios. Si son tímidos, servidores del tiempo, buscadores de posición. Si son hombres complacientes u hombres temerosos, su fe tiene un débil control sobre Dios o su palabra. Si su abnegación se rompe por cualquier fase del yo o del mundo, no puede apoderarse de la iglesia ni del mundo para Dios. La predicación más penetrante y fuerte del predicador debe ser para sí mismo. Su trabajo más difícil, delicado, laborioso y minucioso debe ser consigo mismo. El entrenamiento de los 12 fue la gran, difícil y duradera obra de Cristo. Los predicadores no son creadores de sermones, sino creadores de hombres y creadores de santos. Y él solo está bien entrenado para esta profesión que se ha hecho hombre y santo. Dios no necesita grandes talentos, ni grandes aprendizajes, ni grandes predicadores, sino hombres grandes en santidad, grandes en fe, grandes en amor, grandes en fidelidad, grandes para Dios. Hombres siempre predicando sermones santos en el púlpito, por vidas santas fuera de él. Estos pueden moldear una generación para Dios. Después de esta orden, se formaron los primeros cristianos. Los hombres eran de molde sólido, predicadores del tipo celestial heroico, leal, militar, santo. Predicar con ellos significaba profesiones que se negaban a sí mismos, se crucificaban a sí mismos, eran serios, difíciles y mártires. Se aplicaron a ella de una manera que contaba con su generación y formaron en su seno una generación aún no nacida para Dios.
El predicador debe ser un hombre de oración, una fuerza todopoderosa en sí mismo, da vida y fuerza a todos. El verdadero sermón se hace en la alcoba. El hombre de Dios está hecho en la alcoba. La vida y su más profunda convicción nacieron en su comunión secreta con Dios. La agonía gravosa y llorosa de su espíritu, sus mensajes más pesados y dulces fueron recibidos cuando estaban solo con Dios. La oración hace al hombre, la oración hace al predicador, la oración hace al pastor. Amén. Vamos a terminar entonces con esta parte, que esta parte siempre me llamaba la atención, que dice que el púlpito de hoy, de este día, es un púlpito débil en la oración. Sigue, El, Rolando. el púlpito de este día es débil en la oración. El orgullo de aprender está en contra de la humildad dependiente de la oración. La oración es con el púlpito. Con demasiada frecuencia solo es una actuación oficial para la rutina del servicio. La oración no es para el púlpito moderno la fuerza poderosa que fue en la vida de Pablo o en el ministerio de Pablo. Todo predicador no hace de la oración un factor poderoso en su propia vida. Repite esa parte. Todo predicador que Todo, no ha... predica- todo predicador que no hace de la oración un factor poderoso en su propia vida y ministerio es débil como factor en la obra de Dios y no tiene poder para proyectar la causa de Dios en este mundo. Amén. Ahí está. Bien, yo quiero escuchar sus comentarios. Si tienen algún comentario con relación a esta parte que está sumamente interesante, sumamente importante, eh, con relación a esto de que solo la oración, el predicador es hecho en su cámara secreta, en la alcoba, en comunión secreta con Dios, así como el niño se forma en el vientre de la madre. Así Dios forma al predicador en el secreto, en su vida de oración secreta. Sin embargo, hoy en día usted ve todo lo contrario, porque la gente tiene un afán de, de notoriedad, tiene un afán de sacar la cabeza, de que la gente lo vea, de darse a conocer, de no pasar por desapercibido. Pero el orden de Dios es lo contrario. Cuando Dios te forma en tu cámara secreta, en tu vida personal con Él, allí es donde el Señor te, te enseña su palabra. Allí es donde el Señor te va formando el carácter. Allí es donde el Señor te va dando las herramientas para que pueda ser un instrumento útil en su obra. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Sí, eh, perdón. está bien, no es fuerte, hermana, puedo opinar. Oh, gracias, hermano Jaime. No, lo que yo quería decir es que muchas veces se nota desde el púlpito cuando un pastor tiene una vida de oración y cuando no, porque lo puede reflejar, aunque no lo quiera, lo refleja, porque muchas veces los sermones son, no le voy a decir vacío, pero son simples, son muy algo que es solamente, como digo yo, para salir del paso. Y yo he podido ver eso en algunos pastores, o si no, bueno, vamos a hacer una prédica, vamos a leer el versículo tal, y, y, y ya de ahí nos pasamos hablando media hora, muchas veces hablan más de su vida personal que del mismo versículo y del mismo tema que están hablando. ¿Por qué? Porque no han tenido primero una vida de oración, segundo una preparación en cuanto al sermón y no tienen buen dominio del texto que quieren predicar. Eso
para mí es lo que se refleja cuando un pastor no tiene una vida llena en la oración. Eso es así. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. ¿Alguien más? Sí, hermano. Una de las cosas que yo he visto, y no solamente lo puedo ver en el pastor, que también lo veo hasta en el hermano cuando van a la iglesia, es que se arrodillan a orar y a lo que usted camina de un lugar a otro, ya tú lo ves hasta sentado y parado. Ujú. No hay como que le pusieron 5 segundos a un pedazo de bizcocho para que estaba en la nevera para que se ponga a una temperatura agradable para yo comer, al pastel, mejor dicho, para no, porque no quiero insultar otro lenguaje, otra nacionalidad. Eh, entonces se llegan y se rodillan un minuto y ya, como que le dice, hola señor, yo estoy aquí, vine a tu casa, amén, ya. Ujú. Algo para salir del tema. Entonces es algo que si fuimos a la casa de Dios, eh, no, si tú vas a llegar a tiempo, porque hay gente que llegan con tiempo, pero hay otros que llegan que tienen que llegan pasado de la hora y ni oran y comienzan a ponerle la mano a los instrumentos y a las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo nos edificamos? Porque bien lo dijo la hermana Wendy, que hay pastores que no oran, que no le piden la dirección a Dios, pero también lo vemos en los hermanos porque eso afecta. Es como si hubiera sido un cáncer. Si el cáncer llegó al cuerpo, de una manera a otra vas a transferirse a los demás órganos. Sí, Y pero eso es así, Jaime. entonces eso es, y como que no hay una vida espiritual más cercana, que tú no sientes el espíritu en la iglesia y es algo, bueno, yo lo digo porque el, tenemos un nuevo pastor de una nueva transición y es tan tal que el nuevo pastor que tenemos ahora, yo quiero grabar hasta cuando él no está predicando Ujú. porque se nota, se ve que es el Espíritu quien habla, quien lo utiliza a él. Y él Ujú. dice que quiere él dice que todo el mundo en la iglesia va a trabajar junto con él y que el Espíritu se va a manifestar de una manera que hasta miedo no va a dar después. Ujú. Y él dice, y lo hemos estado viendo, hermano, lo hemos estado viendo en mi iglesia local con el nuevo pastor que tenemos, que Dios está utilizando cada uno de los corazones y, y nos estamos enfocando. Entonces eso es, como la hermana Wendy dijo, si curamos el cáncer, no se va a enfermar ninguno de los órganos, o si le damos en lleno, pero si no le ponemos atención poco a poco se va todo desvaneciendo y vamos a caer. Sí, eso es así. Mira, si tú te fijas, este escritor, E.M. Bones, déjame ver de qué año. Miren, mire de qué año. Ese fue el año en que se publicó ese libro, 1907. Hace ya ha llovido mucho, ha llovido mucho. Bastante. Y mire de los problemas que él está hablando en ese tiempo. O sea, son los mismos problemas que estamos viendo nosotros hoy en día. Si usted quiere, haga una prueba. El culto de oración en las iglesias es el culto donde los hermanos brillan por su ausencia, donde menos personas van. Pero no solamente eso. Usted dice un viaje, vamos, tenemos un viaje para la playa. Tiene que buscar 2 o 3 guaguas más porque se le llena. Ahora, si usted dice, tenemos un culto de oración, usted va a encontrar ahí pocos hermanos.
pero esos pocos son los fieles, son los fieles. Y mire, yo me he dado cuenta con esto de la 24 horas que tenemos ahora en oración, que hay muchos hermanos que se han integrado y que han sido fieles en, en dedicar ese tiempo de oración. Pero hay otros que me han dicho, pastor, mire, una hora, eso es mucho, usted no lo puedo dividir repartir de 15 de 20 de... Yo, mire, hermano, hágalo como usted entiende y pueda, porque uno no va a forzar a la gente. Pero para que ustedes vean que realmente la gente tiene tiempo para muchas cosas, pero es una batalla para tener tiempo para Dios. Es una lucha constante. Así que hay que orar por eso, hermano, y seguir incentivando a los hermanos a la oración. Es que, hermano, también es un poco difícil cuando uno está orando. Por eso es que como hay que hacer lo que usted dice, apaguen el celular, apaguen todo, enciérrese en un lugar donde haya cero distracción, porque aún haya cero distracción, a la mente van a llegar cosas que usted nunca pensaba que iban a llegar en ese momento y es Satanás tratando de interrumpir esa comunión que usted tiene con Dios en ese Ujú, momento. Y por eso es que llegan tantas cosas que uno se queda en el aire y dice, pero yo estaba orándole, ujú. yo estaba hablando con Dios y ahora ya yo estoy fuera. ¿Cómo yo pude salirme? ¿Cómo yo me pude ir de ese momento? Eso es así. Hermana Eso es Wendy. así. Y la hermana Wendy, Pastor, Dios me lo bendiga. amén. Pastor, es importante entender de que el predicador, desde antes de planificar su prédica, debe estar en oración para que el Señor y su Santo Espíritu dirija el mensaje y depender directamente de Él y ser consciente de que uno es herramienta y una herramienta es que lo va a usar Él de una manera perfecta. Entonces, también eso se debe llevar al púlpito para que la congregación, el pueblo de Dios, conozca lo que es la oración, porque mucha gente sabe que se ora, pero no sabe, dice, yo no puedo orar porque me confundo, me pierdo, me da vergüenza, me da cosas. Entonces, hay que llegar desde el púlpito también con un mensaje de la oración, hacerle de entender de que la oración es la relación con el Señor y que el Señor nos bendice y las bendiciones están en el cielo y la única manera de que esas oraciones desciendan es mediante la oración al Señor. Eso es importante que conozca el creyente también de cómo se puede llegar en oración al Señor y así el predicador también llegar en oración. Y no se debe interrumpir la oración porque muchas veces ponen tiempo. Tiene 5 minutos para orar, tiene 10 minutos para orar. No se debe interrumpir la oración porque es una relación muy estrecha entre uno y el Señor. Hermano, disculpe, que fue que se me descargó. No lo escuché. Si usted puede repetir, por favor. Sí, digo que desde antes de que el predicador piense en escoger un mensaje, un versículo, el mensaje del Señor va a quedar plasmado porque el Señor utiliza al predicador como herramienta y uno debe ser consciente de que uno es herramienta para el Señor y debe ser responsable de la preparación y llegar en oración desde mucho antes de preparar el mensaje. Y esa es una. Y otra, que cuando uno de una enseñanza también debe hacer conocer a la congregación lo que es la oración, porque muchas personas no conocen realmente que la oración es una relación entre el Señor y que las bendiciones son de Él y la manera de que esas bendiciones lleguen a nosotros es mediante la oración. Y las personas no conocen eso y ponen muchos pretextos a que yo no puedo orar Ujú. porque no me gusta, porque me pierdo, me confundo o porque me da vergüenza. Entonces,
hay que enseñar a las personas de que no se trata de eso, que no se trata de ser elocuentes en oración, que no se trata de ser explícitos en oración, sino que debe ser de manera más sencilla, como fue Ana, que cuando oró, eh, el profeta pensó que ella estaba embriagada porque ella no solamente movía sus labios. Correcto, Entonces, correcto. pastor, Sí, Eso, pastor, sí, con Mario siempre pues tenemos no discusión, sino como que no estamos de acuerdo, porque él dice, oh, que no se debe interrumpir la oración. Yo pero le digo, interrumpir ¿en qué sentido? sí, por ejemplo, dan un tiempo de oración. Bueno, hermano, ahora tenemos un tiempo de oración de 20 minutos. Por, por decir, le voy a poner el caso específico por el que Mario y yo no nos entendemos. Vamos al viernes de oración, ¿verdad? Entonces, yo me molesto un poco porque dicen viernes de oración y me suben a un hermano ahí al púlpito y se pasa 45 minutos predicando, que algunas veces son que lo ponen, mira, tráete un versículo y explica ese versículo. Y se pasa 45 minutos hablando del mismo versículo y de su vida personal y de que yo cuando me convertí, cuando el Señor me trajo a sus pies, todo eso. Y después lo último dice, ya para terminar, tenemos 10 minutos para orar. Digo, pero ven acá, y no Sí, vinimos al viernes de oración. Y después que uno comienza con los 10 minutos, vienen y se trepan al púlpito. Hermano, hagamos la oración para despedirnos en esta noche. Digo, pero ¿y esto? sí, Y yo sí, no. Yo le digo, entonces Mario me dice, no, que lo que se debe hacer es de no interrumpir la oración. Digo, Mario, pero si él mismo dio 10 minutos y a los 10 minutos él agarró el micrófono y dijo, pa hermano, oremos para despedirnos. Entonces, mm, ya la gente como que se sale. Y además la oración se está haciendo, como le dicen ahora, one on one. O sea, que una mujer se reúna con una mujer, un hombre que se reúna con un hombre y que oren por 10 minutos. No, honestamente, ujú, pastor, me he decepcionado un poco porque no lo veo como culto de oración. Lo veo más como un fogueo de pastores, de muchachos que se suben ahí arriba. a- no me malinterpreten, no estoy diciendo ni estoy menospreciando el púlpito ni una persona, pero que algunas veces, pastor, me hablan más de su vida, de lo que hacen en su vida diaria, personalizan el mensaje que van a llevar, así sea de un solo versículo. ¿Sí me entienden ujú. lo que les digo? Entonces al Sí, final me dice 10 minutos de oración, digo, pero vinimos al culto del viernes de oración, o sea, no se ha orado por una petición específica, no se ha orado correcto. por nada, más que llegan ahí, se ponen a predicar, 10 minutos de oración, no vamos para casa. Como que Sí. no le veo el sentido. Soy yo. Eso es lo mismo que está diciendo el autor, que es que el púlpito de hoy en día es un púlpito débil. Y fíjese que ese libro fue escrito en el 1907, o sea, a la fecha, y ya estaban esos problemas en la iglesia. Miren, corroborando lo que dice nuestra hermana Wendy, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Ellos no le dijeron, enséñanos a predicar, sino que ellos estaban interesados por aprender a orar, como Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Y Jesús les enseñó un modelo de cómo ellos debían orar al Padre. Y dentro de ese modelo, Jesús enfatiza de que en la oración nunca se debe llamar la atención hacia sí mismo. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ve a tu padre que está en secreto. O sea, decir, Jesús está hablando de la intimidad, aparte de lo que hacían los fariseos, que ellos hacían todo para sobresalir, para llamar la atención hacia ellos y para que la gente lo viera. Como, como decimos en buen dominicano,
para como tocar trompeta, ¿verdad? Entonces, Jesucristo enseñó todo lo contrario. Eso no quiere decir que no se ore en público, porque cuando en una iglesia se convoca un culto de oración, los hermanos van a orar y todos debemos estar unificados en un mismo sentir y en un mismo propósito. Es decir, si hay una persona que está dirigiendo la oración y dice, vamos a orar por la hermana Wendy. Dios es un Dios de orden, hermano. Todos debemos estar unidos a ese propósito orando por la hermana Wendy. No que yo comience a orar por la hermana Wendy y el hermano comience a orar, Señor, mira, bendíceme. El otro, Señor, mira que debo la renta. Señor, no, todos debemos estar enfocados en orar por la hermana Wendy, porque hay una persona que está dirigiendo la oración. Entonces, eso es parte de las cosas que hay que enseñarle en la iglesia para que haya un orden en la iglesia. Si una persona está dirigiendo, me estoy refiriendo a la oración en público, porque la oración en público debe tener ciertas directrices y orden. Si una persona está dirigiendo la oración en público, lo correcto, que los demás oren, pero que oren eh, en un nivel más bajito que el que está dirigiendo. Es decir, si yo estoy dirigiendo la oración, pero el hermano está orando más alto y, ay, Señor Padre Santo, y no se oye lo que la persona que está dirigiendo, es decir, ya eso se convierte en un desorden, ya eso está fuera de orden. Entonces hay muchas cosas que a veces se hacen con buenas intenciones, pero está fuera del orden que Dios ha establecido. Alguien está dirigiendo el culto, todos debemos estar unidos a ese propósito de la persona que está dirigiendo y orar con el propósito de que Él ha dicho que se ore. Bien, vamos entonces, yo creo que ya no sé si podemos leer un poquito del capítulo 2. Nos quedan 5 minutos, ¿verdad, Jaime? Sí, unos 5 minutos, pero yo quería comentarle algo al respecto a lo que Wendy y lo que estábamos leyendo. Ujú. Eh, Como usted dice, hay un orden que hay que seguir cuando estamos en la iglesia. Y ya lo habían hablado en el libro anterior, que si a un hermano lo llamaron y le dijeron, a usted le toca la oración y lo llaman, no tiene que tampoco sentarse en el último asiento allá atrás y esperar que ese hermano se pase por toda la iglesia hasta llegar hasta el frente del púlpito para hacer la oración y que después cuando llega en el frente comience a hablar de su vida personal. No. Si a usted lo, si usted tiene algo, se sienta en el frente y cuando lo llamen a orar por Rolando, que van a orar por Rolando, usted coge el micrófono y comience a orar por Rolando. No va a decir más nada y nada personal. No sé si estoy repitiendo lo mismo que usted dijo, hermano, pero es algo que, Eh, lo, que el pastor de allá lo corrigió y directamente y ha funcionado. Si a usted lo llamaron a predicar, usted predica. Si lo llamaron a orar, usted ora, pero no le están diciendo que me diga otra cosa más. Mire, por ejemplo, ustedes saben que la radio se rige mucho por el reloj. Y yo recuerdo que una vez estaba en la emisora y había un pastor que estaba predicando. Yo le llevaba los controles y yo le dije, mire, les queda 5 minutos. Ese era el tiempo. Pues él, a los 5 minutos que yo le dije que le quedaban, ahí entonces era que le estaba como introduciendo el mensaje, ya usted sabe.
Entonces yo tuve que hacerle señas que ya se había terminado el tiempo. Y él se molestó y me dijo que al Espíritu Santo no se le pone bozal. Yo le dije, bueno, hermano, lo que pasa es que la radio se rige por un tiempo. Dios es un Dios de orden. Hay hermanos que tú le dices, hermano, para que usted ore por la niñez. Y esos hermanos oran por todo lo demás, menos por lo que usted le dijo que orara. O usted le dice, usted tiene 5 minutos para que ore por este propósito. Y comienzan por ahí y ya llevan media hora y le quitan la oportunidad a otros. Y prácticamente ellos oran, testifican, cantan, predican, dan el mensaje y despiden el culto. O sea, se cogían el culto para ellos solos. Entonces, esas son cosas que se dan, pero que hay que enseñarlas y hay que corregir esas cosas porque en la iglesia hay un orden, hermano. Dios es un Dios de orden y Dios nos enseña ese orden a nosotros. El culto público, que es el culto que hacemos, es un culto, como Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Pablo corrigió muchas cosas en Corintio por el desorden que había, que cada quien quería profetizar, que cada quien quería decir cosas. Yo mismo he tenido con la autoridad, con amor, pero he tenido que decirle, hermano, hermano, mire, si hay un pastor que está predicando, haga silencio y atienda al mensaje. Usted no puede estar el pastor predicando y usted por allá hablando con el hermano. Ven acá. ¿Y qué fue lo que tú compraste en Amazon? Cómprame. Hay gente que se ponen a chequear, a revisar Amazon en pleno culto y a pedir cosas o revistas o ver redes sociales. A No es mandar el, WhatsApp. a mandar WhatsApp y cosas en pleno culto. Mire, nosotros que estamos muchas veces en el púlpito predicando, a veces yo he estado predicando y yo veo gente que se duerme, mire, que se le va la cabeza para atrás y casi se desnucan durmiendo y echan unos sueños, hasta roncan en pleno culto, hermano. Yo sé que a veces hay hermanos que están cansados, pero si usted está cansado, vaya, lávese la cara al baño, anímese. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Esté atento, esté, porque es un acto de irreverencia cuando nosotros o estamos bochinchando, estamos hablando en pleno culto. Entonces lo lindo del caso es que se acaba el culto y ese hermano que se estaba durmiendo ya despertó, ya no se quiere ir porque se queda hablando una hora fuera del culto. Son detalles, hermano, que bueno nosotros especificarlos porque se dan y debemos corregirlos en las iglesias y nosotros mismos ser ejemplo de eso. Vamos a leer entonces esta parte. Vamos a ver si podemos leer eh, esta primera parte para así despedirnos. Dice aquí, nuestra suficiencia es de Dios, pero sobre todo sobresalió en la oración, la interioridad y el peso de su espíritu, la reverencia y la solemnidad de su discurso y comportamiento, la escasez y plenitud de sus palabras a menudo han sorprendido incluso a los extraños con la admiración que solían alcanzar a otros con consuelo. El cuadro más terrible, vivo y reverendo que alguna vez sentí o vi, debo decir, fue su oración. Y verdaderamente fue un testimonio. Él conocía y vivía más cerca del Señor que otros hombres, porque aquellos
que lo conozcan más verán más razones para acercarse a Él con reverencia y temor. William Penn of George Fox. Bien, vamos a dejarlo ahí entonces por hoy. Gracias al Señor por su palabra y por animarnos por estos mensajes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por lo que hemos aprendido en esta noche. Y gracias, Señor, porque en tu corrección, en tu palabra hallamos, Señor, la corrección sabia, porque tu palabra es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayúdanos, Señor, sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a entender que tú eres un Dios santo, que merece respeto y que merece gloria, y ayúdanos a vivir a la luz de esta santidad siempre. En el nombre de Jesús. Amén.